Dentro de las derivadas trigonométricas, nosotros pues podemos definir que tenemos ciertas funciones trigonométricas básicas. Hablemos de las funciones seno del ángulo y coseno del ángulo, que son las funciones básicas que en su momento podemos definir como eh, las que nos llevarían hacia las demás funciones. ¿Cuáles podrían ser las demás funciones? Hablemos de la tangente del ángulo, la cotangente del ángulo, la cosecante del ángulo y la secante del ángulo, ¿no? A partir de ellas, pues nosotros ya podemos definir ángulos dobles, ángulos medios, ángulos negativos, perdón, funciones negativas trigonométricas y demás circunstancias, ¿no? En su momento, pues, eh, partiendo de estas funciones, podemos ver las funciones pitagóricas de alguna manera también, ¿no? Lo que nos generaría a nosotros ciertas, llamémosle, funciones extras que nos harían determinar o delimitar hasta cierto punto, pues, de qué manera podemos nosotros encontrar ciertas derivadas. Veamos ahora. Para nosotros poder entender cómo van a trabajar las derivadas, nosotros deberíamos de tener ciertas tablitas, si lo queremos llamar así, que nos ayuden a determinar, pues, las derivadas en sí. La primera derivada que vamos a estudiar es la derivada del seno, que la derivada del seno corresponde al coseno del ángulo. De igual manera, la derivada, perdón, con respecto a x, aquí le vamos a cambiar los valores, que aquí va a ser x y x también, ya no va a ser el ángulo. Entonces la derivada con respecto a x del coseno de x ya no va a ser coseno, sino va a ser menos el seno de x. Es decir, partiendo de esta simple y sencilla eh, premisa, nosotros podemos determinar de qué manera son las demás derivadas. Es decir, que estas derivadas de acá, nosotros les vamos a asignar un nombre, a la cual les vamos a llamar las derivadas fundamentales trigonométricas. Estas derivadas nos servirán, por ejemplo, para encontrar la derivada de la función tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿no? ¿Por qué les digo que son las trigonométricas fundamentales? La tangente, ¿a qué es igual? Bueno, la tangente es igual a seno partido coseno, ¿no? La cotangente es igual a coseno partido seno. La cosecante es igual a 1 partido coseno. Y el secante es igual a 1 partido el seno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lógicamente esto nos quiere decir que de alguna manera todas las funciones dependen de la función seno y de la función coseno. Veamos cómo esto puede ser posible. Encontremos entonces, compañeros, la derivada con respecto de x de la función tangente de x. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordémonos. La tangente de x, ¿a qué es igual? Se los acabo de decir, la tangente de x es igual a la función x, perdón, a la función seno dividido la función coseno. Para nosotros poder encontrar el valor de esta función, pues necesitamos, como lo veíamos en mate 1 o en mate 2 a lo mejor, nosotros necesitamos transportar netamente todas las funciones o todas las identidades trigonométricas a funciones de seno y coseno. Lo mismo hacemos en las derivadas. Quiere decir que esta derivada va a ser igual a decir la derivada con respecto a x del seno de x dividido el coseno de x. Son dos funciones fundamentales
que ya conocemos el valor de cada una de ellas. Conocemos la derivada del seno, que por supuesto es el coseno, y conocemos la derivada del coseno, que es menos el seno, ¿no? De alguna manera, entonces, nosotros ya podemos trabajar esta derivada. Perdón. Y aún más, nosotros ya con los conocimientos que habíamos adquirido previamente, pues podemos decir que la derivada de una, llamémosle de un cociente, la derivada de una fracción o una expresión racional, ya la podemos calcular. ¿Cómo? Como la regla del cociente, ¿no? Esta regla del cociente me deberá decir a mí cómo debo de obtener esta función como tal, ¿no? Llamémoslo entonces, si utilizamos la regla del coseno para poder encontrar nuestra derivada, tendríamos que decir que el f de x sería el numerador y que el g de x sería el denominador. Por lo tanto, volvemos a realizar nuestra tablita donde decimos f de x igual a seno de x, g de x igual al coseno de x. F' de x sería igual al coseno de x y g' de x sería igual a menos el seno de x, según las derivadas fundamentales que habíamos visto hace unos momentos, ¿no? En ese orden de ideas, pues nosotros podríamos aplicar que la derivada con respecto a x de una función debería ser igual a decir f' de x por g de x menos g' de x por f de x, todo esto sobre g de x elevado al cuadrado. Ok, apliquemos esta regla del cociente directamente, ¿no? Y digamos, entonces, que la derivada con respecto a x de la función que estábamos trabajando sería igual a f' de x, el coseno de x, multiplicado por g de x, que también sería el coseno de x, menos g' de x, que sería menos el seno de x, multiplicado por f de x, que también sería el seno de x. Todo esto dividido, g de x elevado al cuadrado, que en algún momento podría ser coseno de x elevado al cuadrado. Entonces la derivada con respecto a x sería igual a ¿qué? Coseno por coseno, podemos definir que es un coseno cuadrado, menos por menos me da más, y seno por seno obtenemos un seno cuadrado de x. Dividido coseno elevado al cuadrado, pues lo trabajamos como un coseno cuadrado de x. Y aquí es donde relacionamos los temas que trabajaron posiblemente en Mate 1 o en Mate 2. Y es donde tengo y digo que tengo una identidad pitagórica, trigonométrica, en donde el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, el numerador yo lo puedo sustituir por 1 y me quedaría como 1 dividido el coseno cuadrado de x. Pero ok, ¿qué pasaría si yo quiero una expresión un poquito más sencilla que esto? Bueno, yo podría decir que el 1 dividido coseno cuadrado lo puedo partir en 1 partido coseno de x por 1 partido coseno de x. Y nuevamente ahora, yo podría determinar según las identidades fundamentales y trigonométricas que la secante de x es igual a 1 partido coseno de x.
Partiendo de ello, pues podría decir que la derivada con respecto a x sería igual a la secante de x por la secante de x. Que esto me daría secante cuadrada de x. Por tanto, entonces, nosotros podemos determinar que la derivada con respecto de x de la función tangente de x sería igual a la secante cuadrada de x. Y esto, compañeros, deberíamos de colocarlo dentro de nuestro formulario. ¿Alguna pregunta, compañeros? Veamos entonces, si ya tenemos, y llamémosle la función de la tangente, ahora encontremos la derivada de la cotangente. Y digamos, la derivada con respecto a x de la función cotangente de x, ¿a qué será igual? Recordémonos, la cotangente de x es igual a coseno de x dividido el seno de x. Por lo tanto, esta derivada se transformaría en la derivada con respecto de x del coseno de x dividido el seno de x, ¿no? Esto me daría entonces, pues, otra vez una expresión racional, en donde tendría que resolver esta derivada por la regla de cociente, donde diría que el numerador es f de x, el denominador es g de x. F de x será igual a coseno de x. G de x será igual al seno de x. F' de x entonces será igual a menos el seno de x y g de x será igual a el coseno de x. Trabajando esto, entonces diríamos que esta derivada con respecto de x sería igual a f de x, que sería el coseno de x, por g de x, perdón, f' de x, que sería menos el seno de x por g de x, que sería el seno de x, menos, entonces, nos quedaría g' de x, que sería el coseno de x, por f de x, que sería el coseno de x, dividido g de x elevado al cuadrado, que en este caso sería el seno de x elevado al cuadrado. Entonces veamos, si trabajamos esta derivada nos quedaría menos el seno por el seno, nos da menos el seno cuadrado de x, menos coseno por coseno, nos daría coseno cuadrado de x dividido el seno cuadrado de x. Ok, aquí ya no puedo, llamémosle, aquí ya no puedo activar o sustituir mi identidad pitagórica, ¿no? Donde yo tenía, perdón, donde yo tenía la función coseno de x al cuadrado más el seno cuadrado de x igual a 1. Porque estos signos negativos me los impiden, ¿no? Por lo tanto, para que esto sea funcional, yo transformaré mi ecuación de la manera
en que voy a tener un factor común, pero ese factor común no va a ser ni la función seno ni la función coseno, sino ese factor común estaría dado por el signo negativo, que es lo único que se repite ahí, ¿no? Entonces digamos menos el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x multiplicado por el menos o por el signo negativo dividido el seno cuadrado de x. Y ahora sí, lo que tengo dentro del paréntesis es igual a mi función pitagórica, ¿no? Por lo tanto, esto podría decir que sería igual a 1 y que me quedará de alguna manera menos 1 dividido el seno cuadrado de x. Pero ese seno cuadrado lo podría yo dividir en menos 1 por, dividido, perdón, el seno de x por 1 dividido el seno de x. Y recordémonos, compañeros, 1 dividido el seno de x es igual a la cosecante. Es decir, cosecante de x es igual a 1 partido el seno de x. Por lo tanto, esto me daría igual a decir menos la cosecante de x por la cosecante de x. Lo que me daría entonces menos cosecante cuadrada de x. Por tanto, entonces tendría que la derivada con respecto a x de la cotangente de x es igual a menos el cosecante cuadrado de x elevado al cuadrado. Y esta, compañeros, es otra fórmula que ustedes deberían de guardar dentro de su formulario. ¿Alguna pregunta, compañeros? ¿Dudas? ¿Comentarios? Bueno, debido a que no hay preguntas y comentarios, pues vamos a hacer algo para que esto sea un poco más dinámico. Vamos a tener una pequeña hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo va a definirse de dos maneras. Primero, vamos a tener la derivada con respecto a x de la función cosecante de x. Tienen que encontrarla. Y en segundo, van a tener la derivada con respecto a x de la secante de x. Esta también la van a encontrar. Entonces, compañeros, nos quedan 12 minutos aproximadamente para poder resolver estas ecuaciones o estas derivadas. Vamos a dividirnos en grupos de 2 personas. Yo voy a crear las salas en este momento para que ustedes puedan tener ya, pues, su pareja para que puedan trabajar esto. Vamos a ver, somos 14 participantes, van a haber 7 salas. Vamos a ver. Ok, entonces nos va a quedar, sí, eso estaba haciendo Crisla. Perfecto. Ok, listo. Entonces, ya creé las salas, acepten, compañeros, y ya, solamente voy a desactivar las salas un minuto antes de que terminemos la clase y voy a dar instrucciones finales.